Y vamos rápidamente a analizar, como les decíamos, un poco la coyuntura política y principalmente el foco en esta convocatoria del gobierno nacional a los diferentes sectores. Yo les decía al inicio del programa que me daba la sensación que el gobierno nacional era el centro de las miradas críticas en cuanto a la situación del país, que está bastante en urgencia. Y que de esta forma, con la apertura al diálogo, me daba a entender que quería traer a todos al ring para pelear. Bueno, vamos a tratar de debatir esta situación, la estrategia política y el año electoral de la mano de Fabio Queclas, que es diputado nacional del UCR Cambiemos. Sí. Gracias por estar aquí. Es de la provincia de Buenos Aires. Sí, de Avellaneda, me dijo. Sí, así es. Bueno, de gracias. Racing o de Independiente. Independiente. Bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Y también me acompaña Carlos Castañeto, que es diputado nacional del Frente para la Victoria de La Plata. De La Plata. ¿Cómo ve La Plata? Como todas las ciudades, con complicaciones de la misma naturaleza que está viendo el país. Bueno, y hablando del país, me gustaría eso. Me gustaría saber cómo leen ustedes la estrategia electoral del gobierno nacional de poner a todos en el centro de la escena y no quedar solos dando batalla en miras a octubre. Bueno, yo creo que el gobierno nos llevó a este camino del endeudamiento, de la timba financiera, un gobierno que no supo escuchar al Congreso en su momento con respecto a la ley de antidespido, retrotraer las tarifas a noviembre del 2016 y un montón de leyes que hubiesen ayudado a tener un Estado más presente y con mucho más defensa, podríamos decir, a través de las leyes. Y bueno, esta convocatoria, los 10 puntos, me parece que es un reaseguro a lo que yo lo escuchaba a ustedes recién, con respecto a Trump y todo el llamado y al compromiso que ha asumido el gobierno y el respaldo que le ha dado el Fondo Monetario al gobierno con respecto al desembolso de sumas muy grandes que hoy creo que está en juego el seguimiento de las autoridades del Fondo Monetario. Ha apostado toda la Argentina y ha dejado a la timba financiera. No solo que no sabemos qué reservas tenemos, sino que hemos perdido millones y millones de dólares en esta fuga de capitales. Diputado, ¿usted coincide? Yo creo que la convocatoria, yo creo que es tardía la convocatoria. O sea, si a mí me hubiera gustado que el gobierno tuviera una iniciativa de diálogo político permanente, porque pertenezco a una fuerza política que hace un culto del diálogo político y que muchas veces se piensa que es algo de cotillón, y la verdad es que construir convivencialidad en la política siempre es complejo. Y yo creo que las personas que se involucran en el proceso político todas tienen algo para aportar y que por otra parte el ejercicio de dialogar es un ejercicio que solo se puede aprender dialogando, digamos, ¿no? O sea, nosotros no deberíamos apelar puntualmente al diálogo político, debería ser sistemático, digamos, ¿no? Por un tema, por una ley, etc. No coincido en lo que dijo el diputado en el sentido que nosotros en el Parlamento en un montón de veces hemos logrado, nosotros hemos votado leyes por unanimidad, digamos, por ejemplo la ley de barrios populares de la que yo fui miembro informante se votó por unanimidad, lo que demuestra, y se votó por unanimidad, porque se receptó observaciones inteligentes que se hicieron otras fuerzas políticas y no se aceptó el texto que mandaba el Ejecutivo pari passu, digamos, lo que muestra que podemos hacerlo, digamos, ¿no? O sea, si lo hicimos una vez significa que podemos hacerlo, y deberíamos hacerlo con mucha más intensidad. Probablemente el problema argentino no sea que nosotros, porque en todas las sociedades del mundo se discute, el problema nuestro es que llevamos a cuestiones de discusión todos los temas de la agenda pública, cuando nosotros tendríamos que tener posiciones dicotómicas en aquellas en las que efectivamente cada parte cree algo distinto y en aquellas en las que podemos converger. Voy a dar un ejemplo concreto. El año pasado, sobre el fin de año, con el escándalo del suceso de Boca River, la violencia en el fútbol en Argentina tiene unos 40 años, no es un problema de este gobierno, el gobierno, una de las formas de responder frente a la opinión pública es enviar un proyecto de ley al Congreso para darle más instrumentos a los organismos de aplicación en materia del tema de barra brava. Y yo soy de los que creen que seguramente los 257 diputados creemos que hay que erradicar la violencia en el fútbol y que creen que no está bien que los clubes de fútbol estén tomados por grupos violentos y que creen que estaría bueno que en la cancha de fútbol vayan las familias, etc. Que no nos podamos poner de acuerdo en eso. Digamos, uno puede decir, bueno, frente al FMI yo estoy a favor o en contra de que la Argentina tenga tal alineamiento internacional.
Pero si nosotros no nos podemos poner de acuerdo en nada, a ver, la pregunta es esta: ¿qué metamensaje le damos a la sociedad argentina cuando no nos podemos poner de acuerdo en nada? Bueno, Sí. no, yo quiero acotar dos cosas. Primero que nosotros también creemos en el diálogo. Por ende, yo soy el autor de la ley de electrodependientes y salió por unanimidad tanto en el Senado y en diputados. Buenísimo. Y creo que ha salido un montón de leyes en consenso. Por eso me parece que está el diálogo entre todos los sectores y para algo está el Congreso y las comisiones. Con respecto a lo de Barra Bravas, el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, por supuesto estamos totalmente en contra de la Barra Bravas. Lo que nosotros presentamos un proyecto es con 5 capítulos con respecto a la prevención y que las penas están tipificadas en la ley. Hoy casualmente estuve en la Comisión de Deporte y Legislación Penal, que pertenezco a las dos. Vino el presidente de River y el expresidente de Independiente y están de acuerdo con la historia, de la Barra Brava. Yo fui jugador de fútbol profesional, así que lo conozco bastante bien. Fueron mutando las Barra Bravas y hoy dijeron los dos lo mismo, que los delitos están tipificados en el Código Penal. Entonces, la mayoría de los delitos de las Barra Bravas son por narcotráfico, no es por lo que pasa dentro de un estadio. Pasa fuera del estadio y quizás fuera de las adyacencias del estadio. Por eso en nuestro proyecto ponemos muy bien lo que es estadio, lo que delimita la responsabilidad de los dirigentes, no solo en el fútbol, sino en las disciplinas que están dentro de los clubes. Hay violencia en los partidos de vóley. Está bien, pero volvamos al tema concreto que es el acuerdo, ¿no? No, por eso yo contesté sobre el acuerdo a lo mejor y él nos llevó al diálogo que en el Congreso lo tenemos. Es ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? no sé. Pero no sé cómo es tampoco la invitación, porque uno dicen que es por carta, otro por mail, otro que lo hace el presidente, después que lo va a recibir el jefe de gabinete, hoy lo recibieron a Scioli, el ministro del Interior. Me parece que no hay, y me parece que si hay un diálogo hay que hacer una mesa de diálogo muy grande sobre muchos temas, no sobre 10 puntos. Para un expresidente uno cree que lo va a recibir un presidente. Pero aparentemente Macri no va a recibir a nadie. No, la idea dicen es que después reciba, es una primera ronda. Esto primero, es por lo que escucho por ustedes. Sí. Realmente uno no sabe cómo viene la invitación, ni qué tipo, ni qué tema abarcaría. Creo que los 10 puntos no hay... Vuelvo a insistir, son los puntos de la gobernabilidad del gobierno con respecto al Fondo Monetario. Ahora no hay ninguna política de derechos a la sociedad en su conjunto. Bueno, pero la gobernabilidad no es una poca cosa, ¿no? La Argentina ya ha vivido transiciones preelectorales demasiado adrenalínicas como para pensar. Yo creo que hay que estar abierto y que eventualmente se pueda agregar algún tema, y me parece que el gobierno tiene que mostrarse receptivo en ese sentido, pero tratar a la gobernabilidad como si fuera un tema menor en un país que cada vez que ha vivido un episodio... Porque hay que decir esto, cuando se vive un episodio de ingobernabilidad, el costo no lo pagamos los diputados ni las instituciones, lo paga la gente. ¿Pero usted cree que estas reuniones van a llegar a algo? Bueno, eso depende también de cómo jueguen los actores, digamos, ¿no? O sea, imagínense si el primer día de la reunión de los pactos de la Moncloa se sentaba alguien y dice, ¿ustedes creen que esto va a llegar a algo? O sea, la vocación de los actores de ir al diálogo también fuerzan a los otros actores, digamos, en el sentido. O sea, cuando se mueve en cualquier sistema, cuando se mueve un jugador, cambia el sistema. Entonces a mí me parece que esto es muy importante decirlo, porque siempre se habla de los pactos de la Moncloa. Ustedes saben que la famosa sorpresa de los pactos de la Moncloa fue la inclusión del Partido Comunista. Y nadie pensaba que iban a ir al diálogo, y los señores fueron al diálogo, entonces cambiaron todo el ecosistema. Entonces, el tema es muy importante con la responsabilidad en que nos manejamos. Bueno, ya que menciona al Partido Comunista, ¿no? Porque generalmente uno habla del Pacto de la Moncloa y creo que la mayoría de los que menciona el Pacto de la Moncloa, muy en claro, no tienen quienes formaron parte ni por qué se llegó a ese acuerdo. ¿No cree que muchos de los 10 puntos que se proponen son cosas que deberían estar claras desde, no sé, ciencias sociales de sexto grado de la primaria? O sea, algunos de los puntos. Otros son puntualmente cosas de acuerdo, pero otras son cuestiones muy básicas de educación cívica. No, bueno, pero efectivamente, yo soy de los que creen que, por ejemplo, preservar un cierto equilibrio presupuestario debería ser casi un mantra en la política argentina, después de en los últimos 130 años haber declarado 5 defaults abiertos y varias situaciones de no default abierto, pero sí de rupturas contractuales, etc.
Por supuesto, pero eso es mi opinión. Pero no me refiero a la parte económica, que esos son los puntos. Y efectivamente también el resguardo institucional, etc. Y de hecho, yo creo que la mayoría de la política argentina tiene ese conjunto de preservaciones institucionales. Que quizás decirlo explícitamente significa algo en términos de comunicación. Por eso, pero no lo digo de forma despectiva, digo que por ahí más explícito que en la Constitución no puede estar, que tiene que haber garantía determinada de un gobierno, que las estadísticas deben que ser transparentes y tratar de firmar un consenso sobre eso es un poco... Eso no está en la Constitución y tuvimos episodios, y quiero decir, episodios de mal manejo institucional en la Argentina nos podemos atribuir todas las fuerzas políticas. O sea, acá no, las responsabilidades son parejitas, o sea, el deterioro institucional en la Argentina no es patrimonio de una fuerza política u otra. Por eso a mí me parece importante el aporte en ese sentido de los 10 puntos, con esta vocación de decir, bueno, leámoslo con detalle y tomemos un compromiso para con la ciudadanía. Hay gente que nos está mirando. O sea, sí, no pero solo el compromiso los con la ciudadanía me parece que supera. Primero, vuelvo a aclarar una cosa más, porque quizás no me interpreta acá el diputado lo que yo digo. En ningún momento nosotros hemos cuestionado la gobernabilidad, al contrario. Creo que hemos dejado actuar libremente al gobierno, con muchas leyes que no hemos aprobado, pero respetando los derechos, y nosotros queremos que el gobierno termine su gestión de la mejor manera, porque no es bueno para el país. Ahora, lo que decía él recién, a mí me parece que la mayoría de los puntos los tiene que resolver el gobierno. Y si estamos en esta situación es porque el gobierno decidió. Porque ustedes saben muy bien también que cuando nosotros pedimos que el convenio con el Fondo Monetario vaya al Congreso, no nos dieron lugar para intervenir. Bueno, disculpe, pero cuando hablo de estadísticas claras... No, sí, el INDEC, y quizás a nosotros nos cuestionaron, sí, digo, está bien, pero esos son puntos que cada gobierno, o que el gobierno lo iba a arreglar. Esto fue el debate que tuvo Macri con Scioli. No, quizás que lo que se hizo bien lo iba a hacer mejor, y lo que hizo mal lo iba a hacer bien. Si nosotros hicimos algo mal, como todos que gestionan algo mal haces, y si las estadísticas, según este gobierno, las nuestras muy malas, creo que lo tendría que haber arreglado inmediatamente. Lo que pasa es que no, y la arregló. Es un caso de estudio a escala mundial, el cambio de reputación del Instituto Estadístico, que en el mundo no creen que de una manera tan rápida un instituto estadístico que fue intervenido y cuyos números no eran creíbles, de manera tan rápida, hoy son el baremo del debate público. No, en ese sentido, digamos, ahora, ¿qué solución se está tomando para detrás? Porque siempre hablamos de números, de estadísticas, de encuestas. ¿A usted no le importan? Sí, me importa, pero atrás de cada número hay que tener una política. Pero por y supuesto, cuando no hay política, porque digo, entre los 10 puntos tenés la flexibilización laboral y volver a la FJP. Le hago una pregunta. No, ¿Usted cree que funciona bien el mercado de trabajo argentino? Mercado de trabajo rígido, que le paga 38% menos a las mujeres que a los hombres, que tiene 40% de los trabajadores en informalidad. Yo no quiero que anden los chicos con bicicleta con una mochila en la espalda sin ningún tipo de seguro de vida ni nada por el estilo. Discúlpeme, una reforma laboral moderna. Habría que ver qué es moderno para cada uno de los sectores. Pero, perdón, veamos. En el 2019, o en el 2015, o en el 2012, o en 1998, para distribuir en el tiempo, nuestra legislación laboral dialoga con el industrialismo clásico. Nosotros hemos construido una legislación laboral que no es ni buena ni mala, sino que es una legislación laboral de época que defendía los derechos de los trabajadores en el modelo organizacional jerárquico del industrialismo clásico. Yo soy del partido de Crisólogo Larralde y esa legislación laboral era progresista en los 50, en los 60, en los 70. El modelo de organización empresarial hoy en el mundo, la Argentina, el 72% de los empleos privados en Argentina lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. Yo integro el Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PYME. Nosotros le preguntamos todos los años a las empresas sobre cuáles son sus principales problemas. Y siempre figura entre los primeros 3 las dificultades de contratación. De las pymes estoy hablando. ¿Y por qué las dificultades de contratación? Por la rigidez del mercado de trabajo, porque tengo variaciones técnicas muy rápidas, tengo que hacer movilizaciones de plantel y no lo puedo hacer, no me puedo adaptar, entonces no puedo crecer cuando puedo crecer, etc. Entonces tenemos una legislación laboral que no en este gobierno, que hace 20 años que no le da respuesta al mercado laboral argentino, y cuando uno pone un renglón de que tenemos que revisar ese parámetro, porque nos trajo malas noticias a nosotros y a los gobiernos anteriores y a los que vengan. Entonces, no, eso es pérdida de derechos. Pero el 40% de los trabajadores argentinos, que hoy no tienen ningún derecho porque nadie les aporta, porque si se caen en la calle no tienen quien los defienda,
tienen que escuchar que diputados y senadores, cuando alguien pone en discusión si en Argentina tiene que revisar el mercado de trabajo, dicen, no, eso es ningún derecho. Y eso es un tongo. Ese es el tongo de la CGT y la industria protegida. ¿Cree que se va a poder resolver eso con 10 Lo puntos que de creo es consenso? que si somos genuinos y si somos verdaderos y si somos sinceros con nuestra población y le decimos que tenemos un problema en el mercado de trabajo y nos sentamos con la mejor intención, personas de izquierda, de centro y de derecha, vamos a poder hacer un modelo laboral que atienda a esas empresas de menos de 20 trabajadores que son los verdaderos creadores de empleo y que le den una respuesta a la Argentina. Y rompamos el tongo de pensar que el mercado de trabajo es el de 1960. Vamos a ver también qué opina el diputado Castaño. No, yo lo que... ¿Lo ve posible? A mí me llama la atención de la forma que está hablando, como si lo mirara desde la tribuna, que presente un proyecto y lo debatimos, porque parece que usted está hablando hacia tercero como si uno fuese parte involucrada de la política. Yo estoy hablando entonces, de la opinión pública. Si hablamos sí, pero vuelvo a insistir, si vamos a cuestionar los sindicatos, si vamos a cuestionar los aportes patronales, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el 80% del empleo lo genera la PYME. Ahora, la PYME es el último que echa a la gente, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, yo soy defensor de las pymes. No, pero parece ser que el único problema que tiene las pymes es el costo laboral. El problema de las pymes que están sufriendo hoy es el tarifazo y el problema de que no le están poniendo valor agregado a la producción, a una cadena productiva. Si a la Argentina, yo lo escucho atentamente, si a la Argentina no la industrializamos, no la sacamos más. Si nosotros llegamos a un 48% de la producción de autos y ahora estamos en el 25%, y las fábricas que querían hacer el auto en la Argentina en forma completa, si no lo van a generar en Argentina, lo van a hacer en Brasil, acá no hay costo laboral ni nada que lo pueda suplantar al trabajo. Digo, en la década del 90, que gobernaba Menem, la mayoría de los contratos eran becas de capacitación. Y esa gente trabajó 20 años sin aporte. Qué bueno que el Partido Justicialista se haga cargo de la década del 90. Por supuesto, como usted se tiene que hacer cargo del 2001. Por supuesto. Y como se tiene que hacer cargo ahora un sector del regalismo del segundo acuerdo con este gobierno. Ahora, pero digo, no, porque no voy a entrar en una discusión personalizada. No, si hay algo que no quiero... Me parece que... A ver, hacia el futuro, le pregunto volviendo a los puntos. Hacia el futuro yo creo que hay que darle más valor agregado a la producción. ¿Qué dice el kirchnerismo? ¿Hay que pagar la deuda o no? Porque eso también, a ver, más allá de la crisis nosotros que generó este toda gobierno, la deuda, lo que quieren saber los mercados para estabilidad, más allá de la crisis propia que generó este gobierno, es el temor a que vuelva Cristina y no se cumplan con los compromisos. Nosotros, si la gente tiene memoria, nosotros pagamos el 94.3 de la deuda. Y agarramos un país en default y, sin embargo, si a este gobierno se le prestó tanta plata, ¿usted le presta plata a alguien que está en default? ¿A un país a alguien que está quebrado? No, le prestaron plata porque el país estaba desendeudado, la Argentina. Entonces, me parece que no hay que decirlo, Castañeto, hay que hacerlo como lo hicimos nosotros. Lo agarraron en default y lo dejaron en default. Vamos a pagar la deuda, por supuesto, la deuda genuina la vamos a pagar como la hicimos, como se hizo en la primera época de Néstor y se continuó con Cristina. Néstor hizo la quita más grande de la historia en el pago de deuda a la Argentina. Es algo hay que reconocer. Entonces digo, hoy el kirchnerismo, ¿por qué miedo tienen los mercados con respecto al kirchnerismo si gana? ¿Que no va a pagar la deuda? Fuimos los mejores pagadores de la historia de la Argentina. Pagamos una deuda que no generamos. Pero también fue un gobierno que se cerró a los mercados. Perdón, Diana, me refiero, cuando hablan del pago de la primera deuda, principalmente, si uno tiene bonos y terminan pagándome 25 centavos por cada dólar, es algo obvio que yo tenga miedo de que ese bono vuelva a caer en la misma negociación. O sea, que me terminen pagando la deuda, pero no lo que me correspondía de antemano. Bueno, pero vos vas a pagar... A ver, digo, en cualquier negociación hay una negociación. Perdón que sea reiterativo con la palabra, pero digo, cuando vos querés negociar con un acreedor, llámese en una quiebra, en un concurso, cualquier parte, hay una negociación de ambas partes. Y la deuda hay que saber qué tipo... Digo, vos pagarías como responsable del Estado, no hablo en esta oportunidad porque desconozco la bolsa que entró toda esta plata, pero vos pagarías una deuda que no está certificada, ¿no? Y no. Bueno, perdón, y lo que hicimos nosotros fue eso, nada más. Quiero hacer dos observaciones. Al Fondo Monetario le pagaron anticipadamente.
y al Club de París le pagaron inclusive las multas y los punitorios que no eran reclamados. No, de más. Ese exceso de cumplimiento cuando les conviene y de no cumplimiento cuando no les conviene, también habla de un modo, porque no es verdad. ¿Pero por qué, pero ¿por qué decís cuando nos conviene o no nos conviene? Porque en el caso... me preguntó acá si vamos a pagar la deuda. Nosotros dije, vamos a pagar la deuda. Uno de los Como puntos, corresponde. volviendo al acuerdo, En un lugar nos conviene y en otro no. El país, perdón. Pagamos la deuda que dejó el radicalismo. El 10 de diciembre del 2015 el país estaba en default, voy a aclarar. Porque la fragata que fue detenida en Nigeria no fue detenida por un entretenimiento. Fue otra cosa esa, fue sino por el caso Griesa, es una forma de default. Claro. Entonces, porque había una parte de la deuda que no había entrado en el canje y esa parte fue desconocida. Entonces, pero acá viene el... porque es la verdad histórica. No, la verdad histórica es que nosotros pagamos los 24.3 de la deuda con 90.000 millones de dólares y con el arreglo que vino Pradegay al Congreso, no sé, ¿vos de qué año sos diputado? Del 2017, hace poco. Bueno, yo fui de 2015, termino ahora. Vino Pradegay y dijo que había que pagar la deuda. ¿Sabes cuánto le pagamos? 14.500 millones por el 3%. Bien. Por eso no detuvieron la fragata. Porque acá hay que ser muy serio también en los conceptos. Porque si nosotros decimos que estábamos en default en el 2015, sí, claro, es lo mismo que yo diga que ahora la Argentina está en default. Y la Argentina no está en default. Y en 2015 porque si no generamos más preocupación en los mercados y generamos más lo que significa el riesgo país. Por eso hay que ser muy cautelosos en las palabras. En 2015 estábamos técnicamente en default. Ahora, ¿por qué técnicamente en default? Porque había un juicio por una parte de la deuda que no había entrado al canje. Más y nosotros, de lo que bueno, eso, perdón, porque ahora estaban con reservas negativas. Pero no importa eso, lo que quiero decir es que si ustedes quieren reescribir la historia, háganlo, pero yo te doy un dato concreto. Cada uno puede tener su análisis con respecto a los hechos reales que sucedieron. Ahora, a lo que vamos es a estos puntos que quieren generar un poco de más de credibilidad, si se puede decir, al exterior. Y en esto apuntan todos. Algunos de los puntos, nosotros lo venimos diciendo, parecen meras intenciones que no especifican cómo se van a llevar a cabo, y otros son más concretos. Creo que todos apuntan no solamente al pago, sino también a crear un país estable para que vuelvan esas inversiones que tanto se prometieron. ¿Usted cree que eso se puede lograr en una, no me gusta usar la palabra transversalidad porque corresponde al kirchnerismo, pero en una situación que recorra los diferentes partidos? Pero, las fuerzas políticas no son dueñas. La palabra transversalidad correspondía. Lo que quiero decir es, no, y está bueno que los partidos nos pongamos... Las inversiones quieren dos cosas en todo el mundo: seguridad y rentabilidad, ¿no? La expectativa, uno invierte porque tiene la expectativa de que va a ganar más dinero y porque esa inversión está relativamente segura. Bueno, pero Cambiemos prometió inversiones que no llegaron. Por supuesto. Y prometió reforma tributaria, seguridad jurídica, reforma laboral, cosas que puedan ser atractivas. Minoría, los 4 años gobernó minoría en las dos cámaras, sí, y todas esas cosas precisan construir una mayoría. Probablemente el conjunto de habilidades políticas, de capacidades dialogales que precisamos tener, puedan empezar a través de documentos como este. Ajá. Hacer una reforma tributaria profunda en Argentina requiere de un nivel razonable de consenso. Y en ese sentido sí le paso la derecha a mi colega, porque en la mesa tienen que estar sentados las empresas, etcétera, en el sentido de que van a ser los beneficiarios o los sacrificados de esas reformas. Y de verdad la Argentina está con una presión fiscal muy alta, con un marco laboral complejo, etcétera, etcétera, y se precisa un consenso. Bueno, pero las inversiones precisan que el sistema político les diga que estos dos principios de seguridad y rentabilidad se van a tratar de respetar, porque es mejor que en la Argentina la mayoría de la gente le vaya bien, que la gente que pone dinero que no vuelva le vaya un cepo, por ejemplo. Por claro, eso también le preguntaba a usted, ¿no? Eso me parece que es lo que asusta. Claro. Digo, porque me parece que el gobierno lo que está haciendo, más allá del juego político, que esto lo hablamos antes y lo reconocemos, ¿no? Hay una estrategia política. Pero el gobierno acá no está preguntando cómo van a gobernar el que gane. O pongámonos todos de acuerdo en que vamos a gobernar igual. Me parece que son puntos que es verdad que son muy financieros, pero justamente lo que quieren son despejar estas dudas. Se va a pagar los compromisos que asumimos, se van a cumplir. Si gana kirchnerismo, ¿va a poner un cepo? Porque eso es lo que genera. ¿Por qué vamos a poner un cepo? Bueno, hubo un cepo. Pero porque los porque ahora también hay un cepo también. Anda a sacar plata a un banco. Pero las empresas pueden liquidar al exterior sus ganancias. Eso no lo podían hacer. Se llevaron toda la plata al exterior, no quedó nada acá. Pero está bien, pero es la plata que de su ganancia. No, te lo estoy diciendo. Pero digo, no lo podían hacer antes.
No podías liquidar Lo sus único que ganancias afuera. Sí, ahora la están liquidando todas. No, Si no, le no, dieron pero toda la hablemos en posibilidad. serio, lo que estoy Pero, diciendo. a ver, pero vamos, no, yo te lo estoy hablando muy en serio. Las leyes, todas, a ver, la ley del convenio público-privado, que va bajo la línea del presupuesto, que no tiene la contratación que establece la ley de procedimiento del Estado, que salió una ley en el 2016, que se iban a hacer todas las contrataciones y toda la obra pública por ahí. Se cayeron todos por no tener credibilidad en el gobierno. Y entonces, ¿qué tiene que ver el gobierno anterior? ¿Por qué no miramos para adelante? No, pero está porque si bien, vamos a pero ver es para el cepo, adelante. Pero porque en vistas también para- digo, a por ver, los si dos. usted Pero, quiere sacar pero X cantidad de dólares a del ver. banco, no lo puede sacar. ¿Quién dijo? ¿Cómo que no? Bueno, A ver, anda al hasta banco ahí- mañana y saca $10.000. Sí, Anda hay al que banco y sacar saca 24 $10.000. horas. Hay que tenerlo. Bueno, si lo No se tenés, preocupen. anda a sacar $10.000. Bueno, No, pero bueno, si lo- si lo también, tuviera, tengo que entonces- avisar con 24 horas. Bueno, ¿Por está qué bien, no se lo puede está bien. Si sacar? todo ¿Cómo lo que que no? yo voy a decir causa gracia o Pero- todo no, no, vamos a no, hablar por me- anterior, pero es que digo, no es verdad, yo escucho. Castañeto. Pero anda al banco a Pero sacar todos los plata. días hay Si movimientos. todos los días el Banco Central está sacando resoluciones, secando el mercado de pesos. Eso es de o no pesos. lo lees. Pará. Pero Vamos. no lo lees como Pero- diputado, las cosas hay que leer todas. No hay que solamente venir con un solo discurso, hay que leer todo. Están secando el mercado y han sacado la posibilidad de todas las ganancias de las empresas, aún más, que la liquide dentro de 36 meses. Entonces no entra dólar en la Argentina, ese es el problema que nosotros queremos que le vaya bien al gobierno, pero se ha equivocado profundamente en la política macro y micro y lo tienen que reconocer, Pero- no sigan criticando para atrás, miremos para adelante. Bueno, lo pero que yo- pasó yo- pasó. para yo- adelante. yo A ver, quisiera No, responder, porque yo ella me quisiera habla del responder lo que CEPO, vos dijo. me hablás del default del 2001, del 2003, 2015. Antes que A nada, ver, quiero hablemos aclarar para que, adelante. quiero Bueno, aclarar que me ¿Cómo reía de mi salimos capacidad de embrollo? ahorro. Porque está Pongamos la orden, Argentina por en un favor. embrollo. Quiero decir algo. Déjeme un La minuto. Argentina está en un caos importante que no la vamos a sacar con un partido solo. En miras para adelante, Eso los sería bueno que lo mercados... escuchen ustedes. Sí, ustedes. En miras para adelante, los Escúchenlo ustedes mercados... también. En miras para adelante, repito, los mercados y los diferentes inversores también miran los dos modelos y muestran cierto temor o indicios de cierto temor al kirchnerismo porque fue un modelo que con Guillermo Moreno no se abrieron al mundo y a las industrias, no dieron facilidades para que lleguen las inversiones, entonces eso les provoca temor. ¿Usted coincide en que las inversiones son necesarias? Por supuesto. ¿Y en que no se hizo nada? En este gobierno sí. En este gobierno no se hizo No y se en el hizo. anterior No. tampoco. A ver, pero ¿cuánto creció el PBI en el gobierno anterior? ¿Cuántas empresas se radicaron en la Argentina? ¿Cómo creció el mercado interno? ¿Cuánto se exportó? Veamos todos esos números. Yo vengo mañana, si quieren, lo volvemos a ver. Porque si no, digo, a ver, todo lo que vuelvo a insistir, el convenio público-privado, todo lo que iban a venir a la lluvia de inversiones, todas las empresas que se iban a abrir en la Argentina. Hoy escuchaba a la gobernadora Vidal que decía, al fin vamos a tener, ¿para qué dábamos Nebus si no teníamos conectividad? Y el SAE en la provincia de Buenos Aires no está funcionando. Y todo día tenemos más comedores comunitarios. Entonces digo, vamos a ser realistas, vamos a encontrar, si sigue este gobierno, o el gobierno que venga de cualquier grupo político, va a necesitar un gran consenso, digo, generalizado de la población. Bueno, entonces porque los la 10 población está los en un 10 momento puntos difícil. son necesarios. No son 10 O sea, puntos. No, porque los 10 puntos están tratados lo mismo que arregló el gobierno con el Fondo Monetario. Nosotros queremos que se traten los puntos realmente que le interesa a la población. No lo que le interesa, porque los inversores acá no vinieron los especuladores, que es muy distinto. Perdón. Que se fueron, vuelvo a insistir, que Caputo haya agarrado el Banco Central con $1 a 25 pesos y lo llevó en 2 semanas a 40, tendría que dar explicaciones. Y no vino a dar explicaciones al Congreso. Como fue en su momento el otro presidente del Banco Central, como también fue Aranguren con las tarifas, porque en el Congreso a nosotros nos dijo en la cara que no iban a aumentar las tarifas. Y cada audiencia pública fue una mentira. Yo fui a las audiencias públicas. Entonces digo, vamos a ser sinceros a la gente. Creo que hay que tener un gran consenso, porque va a quedar un país muy diezmado. Tenemos que ir cerrando, Sí. les voy a pedir algo cortito por parte de los dos. Hizo una aseveración, ¿no? Si el país creció o no creció. Efectivamente, después de la crisis y del 2002 en adelante, el país creció y creció muy aceleradamente. Hasta el 2008-2009, que vino la crisis internacional, después volvió a crecer 12 años. Y desde el 2011, el modelo mostró signos de agotamiento claro porque no crecía ni el empleo, ni el producto, ni nada en los últimos años. Acá hay un problema. Ese modelo precisaba una soja de $600, porque con una soja de $600 se podía apalancar el consumo. No estoy ni en contra ni a favor, no estoy haciendo una precisión.
digo que cuando desapareció ese factor, desapareció el crecimiento. Y la Argentina precisa crecer cuando la soja está a 600 y cuando la soja está a 300. Porque la Argentina precisa desprenderse y aumentar su fuente de financiamiento internacional con otros productos, con una variedad de productos, etcétera, para poder no depender tanto de un solo producto. Ahora, evidentemente, si ya te pasó esto, lo mismo podríamos decir, uno tendría que decir, ¿cuál es el aprendizaje? Porque andar arrogándose un éxito sobre un hecho excepcional, que es que la soja valga $600, que lo produjo los mercados internacionales, me parece demasiado pobre. Entonces digo, todos los gobiernos tienen puntos altos y puntos bajos. Yo creo que tenemos que tener un aprendizaje del proceso político que estamos viviendo. Vamos cerrando. ¿Algo para cerrar? No, que ojalá que nada, no puedo decir nada porque todo lo que digo parece que se entiende mal. Espero que se mejoren las cosas por la gente que la está pasando muy mal. Bueno, a los dos les tomo la palabra para volver y seguir debatiendo problema. constantemente. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos.